Tiempo y Letras presenta Cartas del pasado. Que lo disfruten. Carta a mi padre. Papá, no sé por qué sigo empezando esta carta con papá, si durante tantos años esa palabra me pesó más que me acompañó. Pero supongo que así empieza todo, por el principio, por la niñez, por ese tiempo en el que todavía estabas. A veces cierro los ojos y regreso a esa casa chiquita donde el techo se mojaba cuando llovía. Recuerdo que mamá ponía ollas para que el agua no cayera directo al piso, mientras tú te enojabas contigo mismo porque no podías pagar a alguien para arreglarlo. Yo era un niño, pero no era tonto. Podía ver la frustración en tus manos cuando apretabas los puños, y en los silencios largos con los que cenábamos. Las cosas empezaron a ponerse difíciles mucho antes de que tú cruzaras la frontera. Lo notaba en los detalles pequeños, como cuando mamá decía hoy no tengo ganas de comer solo para dejarle más comida a mi hermano, o cuando tú te levantabas antes del amanecer para buscar trabajos por día, esos que siempre pagaban menos de lo que prometían. Recuerdo una vez que mamá me mandó a la tienda con unas monedas para comprar 1 litro de leche y tortillas. Yo regresé con solo las tortillas porque no alcanzaba. Me acuerdo de su cara, una mezcla entre querer llorar y querer hacer magia. Esa fue la primera vez que entendí que la pobreza no era solamente no tener cosas, era ver a tu madre intentando que no lo notaras. Tú también estabas cansado, yo lo sé. Te veía llegar con la camisa manchada, con los ojos rojos por el sol y la preocupación. Y cuando pensabas que yo estaba dormido, te escuchaba discutir con mamá a media voz, como si hablar bajito pudiera esconder la desesperación. No vamos a salir así, decías. Algo vamos a hacer, respondía ella, aunque ni ella misma lo creía. A veces, cuando abría la mochila en la escuela, mis compañeros veían mis cuadernos viejos, los mismos que usé 2 años seguidos. Y aunque intentaba esconderlos, siempre había alguien que se daba cuenta. Yo no lloraba ahí, pero lloraba en silencio cuando llegaba a casa. Mi hermano también lo resintió. Me acuerdo que quería un balón para jugar en la calle y tú le dijiste que luego, cuando hubiera un poco más. Ese cuando se convirtió en nunca. Y así crecimos, entre promesas que se aplazaban, entre recibos atrasados, entre la ilusión de que un día las cosas mejorarían. Y creo que ahí, entre tanta necesidad, empezó a formarse tu decisión de irte, aunque nosotros no lo sabíamos todavía. Con los años entendí algo que de niño no podía comprender, que la gente no se va porque quiere, se va porque no tiene otra opción. Crecí escuchando historias de hombres y mujeres que cruzaban la frontera buscando lo que aquí nunca encontraron: seguridad, estabilidad, un sueldo que alcanzara para vivir sin miedo. Todos hablaban de Estados Unidos como si fuera una especie de salvavidas, una última esperanza para quienes en este país ya no podían seguir a flote. Porque aquí, papá, aquí las oportunidades siempre han sido como espejismos, pero cuando caminas hacia ellas desaparecen. Tú mismo lo viviste. Cada vez que uno de tus patrones te prometía algo mejor, terminaban despidiéndote para meter a otro por menos dinero. Y mientras tú dormías con la espalda herida de tanto cargar costales, en las noticias hablaban de corrupción, de políticos robándose el dinero que a nosotros nos habría cambiado la vida. ¿Y cómo olvidarme de la inseguridad? Mamá siempre vivía con miedo de que un día no regresaras, porque a veces tardabas más de la cuenta en llegar del trabajo. En esos años había asaltos, extorsiones, la gente trabajaba con el corazón apretado y la mirada siempre a la defensiva. Yo lo veía, la pobreza era dura, pero el miedo era peor. Creo que todo eso se te fue acumulando por dentro, la frustración, la impotencia, la sensación de que estabas fallándonos aunque no fuera tu culpa. Y así, poco a poco, tu mirada empezó a cambiar. Ya no mirabas el presente, mirabas algo más allá, algo tan lejano como el norte. Recuerdo la noche en que lo decidiste. Tú creíste que no escuché, pero yo estaba despierto. Mamá lloraba en silencio mientras tú le decías que ya no podía seguir así, que no querías vernos crecer entre carencias, que allá, en Estados Unidos, tal vez podrías darnos lo que aquí nunca pudiste. Es por ellos, dijiste. ¿Y si no lo logras?, preguntó mamá. No tengo otra opción, respondiste con esa voz que solo usabas cuando algo te dolía de verdad.
A los pocos días empezaste a buscar dinero prestado. Le pediste a un tío que casi nunca veíamos que te ayudara con lo que pudiera. Yo no entendía por qué estabas tan nervioso, por qué hablabas de lo que cuesta el camino y de que allá uno se paga con trabajo. Mi hermano y yo no sabíamos que estabas planeando irte, que estabas preparando todo para cruzar. Ese préstamo fue el primer paso. El segundo fue renunciar a estar aquí. Cuando finalmente te fuiste, todo pasó tan rápido que apenas entendimos lo que estaba ocurriendo. Mamá solo nos dijo que te habías ido para que estuviéramos mejor, pero ni mi hermano ni yo teníamos claro qué significaba realmente eso. Lo que sí recuerdo con claridad es lo que vino después, la espera, esa angustia que se instaló en la casa como un huésped que nadie invitó. La primera semana te comunicaste cada tercer día. Como nosotros no teníamos teléfono, teníamos que estar atentos al grito de la vecina. Muchachos, les hablan de lejos. Y los tres corríamos, mamá con las manos temblorosas, mi hermano con la respiración agitada, y yo intentando no pensar en lo peor. En esas llamadas tú nos decías que ya estabas en la frontera, que estabas esperando el momento idóneo para cruzar, que no nos preocupáramos. Intentaba sonar fuerte, pero tu voz tenía grietas, y en esas grietas podíamos escuchar el miedo que intentabas esconder. Y de pronto, dejaste de llamar. Pasaron 2 semanas completas sin una sola noticia tuya. Mamá apenas comía. Mi hermano hacía preguntas que nadie podía responder. Yo iba a la escuela con un nudo en la garganta, esperando que la vecina saliera un día corriendo a buscarnos. Pero cada tarde regresábamos a la casa y el teléfono nunca sonaba para nosotros. Arriba de la mesa, mamá había puesto una veladora que mantenía encendida todo el día. Nunca lo dijo, pero yo sabía que era para ti, y para que regresaras vivo. En esos días comprendí lo que era el miedo verdadero, ese que te respira detrás del cuello y te obliga a imaginar lo peor. Y entonces, después de 14 días que se sintieron como un año entero, por fin llegó la llamada. Esa misma vecina gritó más fuerte que nunca. Doña, es su esposo, es su esposo. Mamá salió corriendo tan rápido que casi se cae. Yo me quedé petrificado unos segundos antes de alcanzar a reaccionar. Cuando tomaste el teléfono, escuché tu voz quebrada diciendo que lo habías logrado, que ya estabas del otro lado, que estabas bien. Mamá rompió en llanto, y por un momento la casa volvió a sentirse ligera. Ese día, aunque estuvieras a miles de kilómetros, sentimos que habías vuelto a nacer. 3 semanas después llegó tu segunda llamada. Ya estabas instalado en California, rentando un cuarto pequeño con otros hombres que, como tú, habían dejado todo atrás. Nos contaste que habías encontrado trabajo en una construcción, que te pagaban poco pero al menos era seguro, que estabas cansado pero agradecido. Decías que todo iba a mejorar, que lo hacías por nosotros, que pronto enviarías dinero. Y aunque la distancia era enorme, por un instante, volvimos a sentir que la esperanza cabía en nuestras manos. Sería injusto decir que nada cambió después de que llegaste a Estados Unidos. Porque lo cierto es que sí cambiaron muchas cosas, y para bien. Lo poco que ganabas allá, aquí se convertía en mucho. La casa empezó a verse distinta. Mamá comenzó a hacer arreglos que siempre había querido y nunca pudo. Primero repararon el techo que se mojaba cada temporada de lluvias. Luego pintaron las paredes que desde hacía tiempo se descarapelaban. Y un día, casi sin que lo notáramos, llegó un albañil a medir el terreno. Vamos a hacer una ampliación, dijo mamá con un brillo en los ojos que hacía mucho no veía. ¿Para qué?, pregunté. Para que cada quien tenga su cuarto. Ya es hora. La comida también dejó de ser un problema. Ya no había que decidir entre leche o tortillas, ahora había de todo un poco. Mamá llenaba el refrigerador con una sonrisa que parecía joven otra vez. Y mi hermano y yo, después de tantos años de usar ropa remendada, al fin teníamos algo nuevo. No era de marca ni mucho menos, pero era ropa sin agujeros, ropa que no nos hacía bajar la mirada en la escuela. Y sin embargo, papá, entre todo ese bienestar recién encontrado, había algo que nunca se iba, la duda. La pregunta que yo me hacía cada noche antes de dormir. ¿Y ahora qué sigue? Porque sí, vivíamos mejor.
mucho mejor. Pero fue ahí cuando empezamos a notar que, sin darte cuenta, estabas construyendo una vida lejos de nosotros. Con el tiempo empecé a notar algo que dolía más que cualquier carencia material. Te estabas alejando. Tus llamadas se hicieron menos frecuentes, y cuando hablábamos, tu voz sonaba más distante, más cansada. Mamá lo notaba también, aunque nunca decía todo lo que sentía. Solo dejaba escapar suspiros mientras guardaba silencio, y yo podía ver cómo se desmoronaba un poco cada vez que colgabas. Llegó un día en que dejaste de llamar por completo. No había internet, ni redes sociales, ni forma de saber de ti más que por teléfono. Y ese silencio se sentía más pesado que cualquier obstáculo económico que habíamos enfrentado antes. Incluso dejaste de enviar dinero. Pero mamá, con su prudencia y su fuerza silenciosa, supo cómo sostenernos. Lo que había ahorrado permitió abrir una pequeña tiendita en el barrio. Yo también empecé a trabajar, un poco para ayudar, un poco para sentirme útil. Encontré un empleo en una taquería los fines de semana. No era mucho, pero me enseñó que con esfuerzo y constancia podíamos salir adelante, aunque tú no estuvieras. Con la llegada del internet y las redes sociales, intenté encontrarte, pero no había rastro de ti. Por más que buscaba, no aparecías. Lo único que quedaba eran los videos y perfiles de otros que habían hecho la misma travesía que tú. Y aún así, me consolaba pensar que al menos estabas en un lugar mejor. Años después, recibí una solicitud de amistad de un niño que me resultaba familiar. Tenía tus ojos, tu sonrisa, y algo en el que se parecía a mi hermano incluso más que a mí. Era tu hijo. En ese instante entendí lo que no quería aceptar. Habías hecho otra familia. Fue un golpe que nos sacudió a todos. Al principio intenté acercarme, pero el niño evitaba comunicarme contigo para no tener problemas. Cada foto que veía de ustedes, cada paseo, cada camioneta grande, despertaba en mí una mezcla de envidia, coraje y dolor. Me lastimaba cada día más. No voy a mentir, al principio me consumía la rabia. Pero con el tiempo aprendí a mirar más allá del enojo. Aprendí a entender que tus decisiones, por muy equivocadas que nos parecieran, fueron tu manera de buscar un camino. Aprendí que podía sentir coraje y al mismo tiempo agradecer lo que mamá y yo habíamos construido. Aprendí que podía envidiar lo que tú tenías, y al mismo tiempo sentir orgullo por lo que logramos con nuestras propias manos. Con los años entendí que seguir lastimándome solo me hacía daño a mí mismo. Dejé de envidiar la vida de mi medio hermano. La tienda de mamá se convirtió en la más exitosa del barrio. Yo terminé mi carrera, mi hermano puso su propia carnicería con ayuda de mamá, y le va muy bien. Mi trabajo me mandó a un curso a Estados Unidos, y aproveché para buscarte. Sabía dónde vivías, pero no me atreví a tocar tu puerta. Preferí esperarte y seguirte a tu trabajo. Te vi desde una cafetería frente al edificio donde trabajabas como carpintero. Tu andar lento, tu rostro triste, tus manos dañadas, todo me golpeó. Durante horas te observé, entendiendo de golpe que la vida y el tiempo nos habían marcado a ambos. Esa tarde regresé al hotel y escribí esta carta: papá. Al día siguiente la dejaría con el encargado del edificio para que tú la recibieras. Esta carta es todo lo que podía decirte después de tantos años de distancia, silencios, dudas, enojo y aprendizaje. Papá, espero que, de alguna manera, estas palabras te hagan comprender lo que sentimos, lo que aprendimos y cómo, pese a todo, seguimos adelante. Aunque nuestras vidas hayan tomado caminos distintos, seguimos siendo tu familia. Hasta aquí. Carta a mi padre. Esperamos haya sido de su agrado. En Tiempo y Letras valoramos su preferencia. No olviden darle like y suscribirse. Hasta pronto.